a todos los que nos siguen a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Hoy me acompaña Jesús Pulido Catasús. Jesús Pulido Catasús es director general de coordinación y asesoría de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. Y está con nosotros. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista para la Agencia Cubana de Noticias. Bueno, es un honor para mí poder participar en esta entrevista. Nosotros estaremos hablando hoy, Pulido, de planificación económica en Cuba. Un tema vital en la Cuba de hoy. Bueno, es vital en todo el desarrollo que ha tenido el proceso revolucionario. No cabe la menor duda que desde que nosotros comenzamos triunfó la revolución, los primeros pasos se dieron en el año 1960 con la creación de la Junta Central de Planificación en marzo de ese año. Y a partir de ahí comenzamos todo un proceso verdaderamente muy interesante de desarrollar lo que es la planificación en Cuba, que no había la experiencia ni había tampoco las personas formadas para poderla llevar a cabo. Hablamos en ese caso de una planificación socialista. Claro, porque empezamos ya en el año 60, aunque no se había declarado el carácter socialista de la revolución, pero no, ya estábamos totalmente enfrentados las políticas americanas en contra de la revolución cubana. Teníamos la necesidad, se suspendió la cuota azucarera por parte de Estados Unidos, los soviéticos dijeron que iban a comprar el azúcar, y entonces empezó un proceso indudablemente de acercamiento con estos países, con el campo socialista también. Y ello conllevó necesariamente a que nos diéramos cuenta, los más jóvenes y la generación histórica, de la necesidad de la planificación en Cuba. Y se empezó a trabajar en ese sentido. Vinieron asesores de otros países que trabajaron intensamente en Cuba, y así comenzó todo el proceso de planificación, donde se lograron en los primeros años lograr los planes, el primero hasta el año 1965, después se dieron los pasos necesarios para estructurarlo de acuerdo a cómo se estructuraba en los países socialistas, y no cabe la menor duda que ello permitió ir ganando en experiencia, en conocimiento, y se fue transformando todo el proceso de planificación en el país. A pesar de esos aportes, digamos, criollos, propios del terruño, a ese modelo de planificación, digamos que fue marcadamente centralizado. Siempre el modelo de planificación ha sido marcadamente centralizado en Cuba. Eso se debe básicamente a que en mucha medida, o en una medida bastante considerable, copiamos de los países socialistas, y en particular de la Unión Soviética. Y eso se acentuó más cuando ingresamos al CAME en el año 1972, donde verdaderamente el país logró cambios sustanciales en sus producciones. Empezó un proceso de especialización de la producción, aunque los mercados estaban distantes, pero no cabe la menor duda que logramos, teníamos condiciones propicias para producir azúcar, se fomentaron las condiciones para producir cítricos y otros productos agrícolas como tal, así como también se desarrollaron otras producciones que se requerían y que teníamos condiciones para su producción, y poder entonces llevar a cabo un proceso de intercambio con los países socialistas. Así sucedió, por ejemplo, con la industria del níquel, donde nosotros no teníamos los recursos energéticos necesarios para darle un acabado a la producción de níquel, pero logramos que se produjera el níquel a partir de petróleo que se le compraba a la Unión Soviética, y en la Unión Soviética se daba la fase final del proceso de lixiviación
del níquel como tal, ¿no? O sea, eso indudablemente conllevó a cambios importantes en la década tanto del 70 como del 80, hasta que en el año 89, bueno, desaparece el campo socialista y entramos entonces en una etapa distinta a lo que le hemos llamado a los cubanos el periodo especial. Pero no cabe la menor duda que en todo este proceso, durante todos estos años, el proceso de planificación ha estado marcado por la centralización. Hoy estamos hablando entonces de la necesidad de transformar eso. Ya lo visoraban los lineamientos de la política económica del país. Hablaba de la necesidad de la transformación y de la apertura, de la inclusión en estos modelos económicos de planificación de otras formas de gestión de la propiedad. Hablaba también de la vinculación, del encadenamiento, de la inversión extranjera. Entonces, esa necesidad que se está hablando de transformación, ¿cómo se va comportando? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, mira, aquí verdaderamente nosotros, el periodo especial nos puso a nosotros en una situación muy compleja, porque el país de buenas a primeras cayó todas sus exportaciones sustancialmente. Las materias primas que comprábamos en el campo socialista tuvimos que salir a buscar otros mercados. Por lo tanto, los cambios que se produjeron en principio de la década del 90 fueron muy, yo diría, difíciles para la población cubana. Vivimos un momento prácticamente de subsistencia específicamente, pero no cabe la menor duda que la inteligencia, la sagacidad y la voluntad del pueblo cubano fue la que permitió que se produjeran los cambios necesarios en ese sentido y lograr transformar la economía nuestra sustancialmente. Hasta el punto que en este momento, bueno, ya estamos nos dimos cuenta en el año 2008 de la necesidad de ir a un proceso de transformación económica en el país y de lo que le hemos llamado la actualización del modelo económico. Y se crearon las bases para que en el año 2011 se llevara a cabo el 6º Congreso del Partido, donde se llevó a la práctica esas ideas que se trabajaron durante esos años de transformación económica. Esa transformación económica verdaderamente conlleva a que conjugar tanto la empresa estatal como eje fundamental de nuestra economía, pero con el resto de los actores económicos, las cooperativas, lo que inicialmente le llamamos trabajadores por cuenta propia, pero no cabe la menor duda que dentro de lo que le llamamos trabajadores por cuenta propia está la empresa privada, porque si usted mira hoy en día, va, para poner un ejemplo, de un restaurante que tiene 50 trabajadores, es una pequeña empresa privada, esa es la realidad como tal, y tenemos que indudablemente realizar las transformaciones necesarias para integrar a todos esos actores económicos como tal. Usted decía, Pulido, en una entrevista que leíamos hace un momento, hace 8 años atrás, que era vital que las personas, que los trabajadores, que los obreros fueran parte de esa planificación. Aspiramos a eso, a que sean realmente aportadores, que no lleguen a los espacios donde se debaten los temas de planificación de la economía, de una empresa, pasivamente. ¿Cuán importante es esto y cómo lograr que realmente los trabajadores aporten en ese proceso? Mira, tú te haces referencia a una entrevista que le hizo Pepe Alejandro hace 8 años, cuando yo era un directivo de Cané. Y creo que todo lo que le dije a Pepe Alejandro en esa entrevista están vigentes hoy en día esos puntos de vista. Porque no cabe la menor duda
que para nosotros lograr una transformación de nuestra economía se necesita la participación activa de los trabajadores con sus iniciativas, con sus puntos de vista, y que no sea una participación formal como ha sido verdaderamente en años anteriores, que llegaba el plan, se daba una asamblea, se le informaba cuál era el plan y ese plan no había sido gestado desde la base para lograr los resultados que esa empresa podía obtener. Para que eso suceda, se requiere de capacitación. ¿Cómo los economistas entonces, qué rol juegan los economistas allí en las empresas, en las entidades, para lograr que sea verdaderamente productivo? Mira, como se sabe, en cualquier empresa de nuestro país y unidad presupuestada, la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba tiene una sección de base que agrupa a todos los graduados y técnicos medios de las ciencias económicas, o sea que trabajan en la economía como tal. Y ese rol es muy importante que lo juegue la sección de base, porque la sección de base debe capacitar a los trabajadores para lograr su incorporación en todo el proceso de planificación y después en su ejecución. Yo creo que ese es un papel que le corresponde a la sección de base y que no lo puede sustituir la administración ni más nadie. Esa es una tarea que verdaderamente debemos desarrollar eficientemente. La realidad es cambiante, el escenario es complejo. Necesitamos flexibilidad a la hora de concebir todos estos planes. Pulido, con más de 6 décadas de experiencia, fue llamado veterano, un economista veterano. ¿Es optimista? Yo, verdad, siempre me he caracterizado por ser optimista. En todos los momentos, a los más difíciles que hemos tenido en el país. ¿Por qué razón? Porque estamos en un país en el cual la base social es el pueblo cubano. Y el desarrollo de nuestra sociedad se basa precisamente en querer lograr el bienestar cada vez mayor para el pueblo cubano. Y cualquier medida que se haya tomado tiene el propósito ese de lograrlo. Por esa razón es que siempre creo que me moriré siendo optimista, porque no cabe la menor duda que si nosotros hacemos los cambios, y estoy convencido de ello, los cambios que nos hemos propuesto en la conceptualización del modelo, porque eso es algo que muchas veces se habla, pero cuando uno va a ver determinadas reacciones de algunas personas, no se basan en lo que hemos aprobado sencillamente y entonces no actúan en correspondencia con los cambios que requiere el país. Y una de las cosas, yo recuerdo mucho cuando Fidel decía el concepto de revolución, cambiar todo lo que deba ser cambiado. Ese es un concepto filosófico verdaderamente de lo que debemos hacer en nuestra sociedad. Y en el campo económico, una de las cosas que tenemos que cambiar sustancialmente es la forma de planificar. Tenemos que tener una planificación descentralizada, tenemos que tener una planificación flexible, que muchas veces en los cambios nos impone las relaciones económicas internacionales y nosotros tenemos que ser lo suficientemente ágiles para hacer las modificaciones en el plan que requiere la economía y no demorarnos en la toma de decisiones, porque eso, en lugar de beneficiar, perjudica a nuestra población. Es Jesús Pulido Catasús, yo agradecida de haber tenido esta experiencia, esta entrevista para la Agencia Cubana de Noticias. Espero que lo tengamos nuevamente, hablando de otros temas de economía en la Cuba de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Y usted síganos a través de nuestros perfiles en las redes sociales.